Bien, entonces, sí, porque lo que me interesa es recopilar ya la información que se tiene respecto a los, como un capacitor, vamos a tomar las dos fórmulas. Esta que está aquí, vamos a tomar esto, copiarlo, para ya hablar en sí las características del capacitor. Esta es la capacitancia. Vamos a recapitularlo. Aquí sería capacitancia. Esta es la capacitancia. Ok, entonces aquí sería la capacitancia. Bueno, aquí que se note clarito. Bien. El que sigue, la expresión, esta que está aquí, que acabo de utilizar, vamos a copiarla. No la voy a poner nombre, pero ya sabemos cómo es no quiero ponerle nombre, porque sabemos que es una de las capas. ¿Cómo depende el voltaje en el capacitor? Bueno, ponerla así, ¿cómo depende el voltaje en el capacitor? Vamos a modificarlo un poco solamente. Fíjense cómo hago esto de forma más coherente. Pero voy a ponerle aquí, porque este es el voltaje justamente sobre el capacitor. Voy a ponerle sub C. Ya hacemos la carga, la carga del capacitor, la carga que ha acumulado el capacitor. Voy a poner aquí carga acumulada. Carga acumulada en el capacitor. Acuérdense que ahí interesa nada más un lado. No hay que hablar de positivo o negativo. Se pone la carga para que sea más fácil carga acumulada en el capacitor. Y aquí B sub C, porque hay que distinguir entre el voltaje de la batería. Este es el voltaje. Diferencia potencial, voy a ponerlo como es. Diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Y hacemos que la C la capacitancia, se la acabo de mencionar. Vamos a dejar eso así. Ok. Y lo que voy a hacer entonces, darle esto y ponerle uno por aquí. Para empezar con esto que está aquí. Ok. Entonces vamos a un ejemplo. Voy a poner aquí un ejemplo. Okay. Ejemplo 1. Bueno, ejemplo 1. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vamos a tomar este que está aquí. Vamos a ponerle, bueno, vamos a acercarlo, vamos a ponerle bueno, la línea de campo eléctrico, la capacitancia es la que nos interesa, y la carga acumulada en la placa. Aquí está. Que estemos claros en eso. Vamos a hacer mediciones con este simulador. Este es el valor de la capacitancia y este es el valor de la carga. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer, para hacerlo un poquito más didáctico y que tenga más sentido, voy a acercarlas un poco más, porque no me gusta así, que se van a extrañar. Aquí está. Aquí dice que está, aquí está, 5 milímetros. Bueno, está bastante lejos, pero es algo un poquito, bueno, 5 milímetros. Y quiero ponerlo, aquí está perfecto. Vamos a poner un poquito más. Bueno, no sé si lo ven ahí. Aquí dice 370. No sé si se ve de allá, pero aquí está entonces la separación entre las placas es 5 por 10 a la menos 3 metros. Y aquí está el área transversal en 360 milímetros cuadrados. Lo que podría ser, para que sea más sencillo, es, porque lo que me interesa primero, Profe, ¿este es el simulador 1 o el 2? ese es el simulador 1. El 1, ok. Ah, usted van acá, ajá, el que usted puso ahí, creo que es este que está aquí, el 1. Ahora en el 1 para ver, debe ser el 1. Sí, sí, el 1. Es el 1, sí. Hay un detalle que creo que me interesa que sepan. Si alguien quiere ir directamente a los creo que no había hecho eso. Un segundito nomás.
Si alguien va directamente a los FET, simuladores FET, tiene la página y busca los simuladores en física, para que sepan este detalle de esta página, ella funciona así. Van aquí a electricidad, van a ver uno que va a ver que dice, este que está aquí, ¿ve? Laboratorio de condensadores, ese no se le puede meter dieléctricos. Este es para un caso general. En caso tal no tengas el link o se te pierda o algo así, tú vas aquí donde dice eliminar filtros y vas a ver que va a salir un montonón de que no se ven antes. Cuando puedes eliminar filtros, él pone para cualquier tipo de simulador, con Java, sea con esos animaciones Flash, ese montón de cosas. Entonces los pone todos. Entonces ahí te das cuenta que hay un capacitor que se le ve que se está metiendo un dieléctrico, entonces ese. Bueno, ahora vamos a poder buscarlo porque se me vaya el tiempo en eso. Pero el asunto es que, vamos a cerrar esto, es que el primero que venga aquí, este dice simulador 1, que puso el compañero, ese va a ser el que estoy utilizando. Porque hay otro, pero no se puede meter dieléctrico. En este sí. Pero voy a utilizar todavía la parte de introducción. Entonces, lo que me interesa es hacer este ejemplo y calcular la capacitancia. Entonces, dice, mire que para calcular la capacitancia no necesito meter baterías, no tengo que hablar de voltaje. Simplemente de las características del capacitor. O sea que aquí sería la distancia entre las placas es 5 milímetros. Vamos a poner escribir aquí. La distancia entre las placas es 5.0 milímetros. Okay, ahí tenemos los valores, datos. Los datos que tenemos del problema son esos. 5 milímetros de capacitancia, de distancia entre el capacitor, entre las placas, disculpen. El área transversal son 370.0, ¿no? Milímetros cuadrados. Esta es la precisión. Entonces aquí sería el área transversal, bueno, el área de las placas, no hay que dar tanto detalle, 370 porque ya se comprende, milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Ahí tengo esos dos, tengo esa información. ¿Qué más sé? ¿Qué más se muestra aquí? Si quiero calcular la capacitancia. Bueno, en este caso, mírense lo siguiente. Entre las placas no hay nada. Aquí no se ha mencionado que hay un dieléctrico, así que en ese caso se supone que es el vacío. Así que el vacío, escribimos la constante eléctrica que tenemos, ahora ya no me acuerdo, creo que es 8.854, vamos a ver si es. Pero como recuerde que como no hay nada de por medio entre las placas, como no hay nada de por medio entre las placas, la constante eléctrica, la permitividad eléctrica, disculpen, la permitividad eléctrica en el vacío es 8.854 por 10 a la menos 12. Déjenme verificar eso porque no sé qué pongo un dato de a menos 12. Entonces, él es Faraday por metro. ¿Ok? Esas son las condiciones. Ejemplo 1. me estoy guiando con esto que está aquí. Mire que yo lo ajusté. Yo ajusté esta área transversal y esta área transversal y esta distancia. Y como no tiene nada entre las placas, es eso. Déjame verificar si es eso. La constante dieléctrica. Profe, si no se hubiera algo, entonces cambias de permitividad. Ajá. Cuando tú metes algo entre las placas, por eso que es algo intencional, se meten cosas entre las placas para modificar la capacitancia del capacitor, vaya la redundancia, ¿no? Pero eso hace que, eso hace incluso que pueda retener más carga. Bien, aquí sale que la constante dieléctrica en el vacío, disculpen, la permitividad eléctrica, estoy confundiendo los términos. Esta es la permitividad eléctrica, como en el caso el vacío, por eso que pongo sub 0, es 8.854 por 10 a la menos 12. Listo. Entonces, ahí está. Aquí dice que, voy a ver si concuerda con el valor que está aquí. Ustedes ahorita lo hacen allá y va a ver si concuerda con los cálculos. Con los cálculos. Entonces, voy a poner aquí, ya que está en el vacío. Perdón, ya que entre las placas hay vacío. Ya que entre las placas no hay nada. No hay nada. Profe, esa epsilon sub 0 sería más como el material que estaría entre las placas sería aire, ¿no? No sería No, vacío, realmente sub 0 significa que sea vacío, que ni siquiera haya moléculas de. Pero claro, como esto es una simulación, pero si tú vas a la vida real, cuando vas a medir, sale
la permitividad eléctrica, la constante de permitividad eléctrica, entre el vacío y el aire no hay mucha diferencia. Van a ver ahora cuando le meto la constante eléctrica, porque que eso no la he puesto. Voy a ponerla abajo porque creo que estoy divagando mucho en eso y debería decir de manera más concisa. Esto que está aquí es la permitividad eléctrica del espacio. Bueno, vamos a poner solamente permitividad eléctrica, no el espacio, no, eléctrica. Se puede poner tilde ahí. Eléctrica. Eso es muy importante porque no es la constante dieléctrica. Es solamente la permitividad eléctrica. Ahora vamos cuando introduzco la constante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere? Poner incógnita. La incógnita. Sí, porque es lo que se quiere. Voy a ponerlo de lado acá. Acá lo que se quiere entonces, evidentemente, es la capacitancia de dicho capacitor. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Entonces vamos a separar un poco esto con las líneas verdes. Esto es información que ya se desglosó anteriormente. Y en la parte inferior lo que hay entonces es el desarrollo de un problema. Listo. Entonces, claro, ¿cómo desarrollo esto? Bueno, simplemente tomo la fórmula esta que está aquí y vamos a meter los valores. Entonces aquí sería, vamos a pegarlo de nuevo, porque esto es lo que se quiere. Esta es la incógnita. Echamos esta fórmula. Por ende, aquí sería la constante eléctrica, ya la acabo de mencionar. En el espacio vacío, pues si no hay nadie entre las placas, sería 8.854 por 10 elevado a la menos 12 Faraday por metro. ¿Ok? Miren que no pasé el área a metros. Miren que lo dejé así en milímetros. Pero bueno, eso porque lo voy a simplificar ahora. Entonces, acá arriba sería el área, son 370.0 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Entonces, abajo sería la distancia de 5.0 milímetros. Verifica eso. Verifica esto. A veces pareciera que me fuera un valor. Esa constante eléctrica no se le fue un número. Creo que no. Menos 12, listo. Entonces vamos acá directamente. Vamos a multiplicar, pues. Así como está, no importa que esté en milímetros. Después se ponga con calma. 8.854 por 10 a la menos 12. 8.854 por 10 a la menos 12. Eso multiplicado por 370 y después solo divido entre 5. ¿Ok? Hay que hacer una aclaración solamente. Bueno, podemos primero dividir acá. Vamos a dividir primero acá para pasarlo a metro, porque creo que ahí si hago todo el paso directo, alguien puede confundirse en eso. Vamos a dividir primero acá. Vamos a dividir primero 370 dividido entre 5. Eso va a dar 74 milímetros, porque acuérdense que aquí se va a cancelar milímetros con uno de estos que están aquí, ¿no? Así que va a quedar aquí. Vamos a ponerle aquí 0.0 milímetros. Ahora sí podría, en cualquier instancia, vamos a ver esto para acá. Gracias a esto. Entonces continúa acá. Aquí. Entonces acá sería. Yo voy a meterle tanto, aquí nomás va. Por 10 a la menos 3 mili es 10 a la menos 3. Ahora sí está en metros. Ahora se puede cancelar cómodamente este metro con metro y queda Faraday. Ya se mencionó que la capacitancia es unidad de Faraday. Entonces, aquí sería
C sería igual a, vamos a ver, C sería igual a, ahora sí sería 6.55 a 6.55 por 10 a la menos por 10 a la menos 12, por 10 elevado a la menos 12 Faraday. Recuerda que la unidad de la capacitancia es Faraday, pero de la carga eléctrica es Coulomb. La diferencia de potencial o voltaje es volt. ¿Ok? Una cosa. ¿Y cuánto dio en el simulador? Recuerda que pues, debería dar muy similar. Ay, ¿cuánto da acá? En el simulador. Aquí está. Aquí, bueno, lo mismo, ¿eh? Nos dio lo mismo. Por día a la menos, a nosotros nos dio por día a la menos 12. Sí, a mí me dio por a la menos 12. Aquí dice Profe, que una es, pregunta. diga. El X, ¿cómo es? El por 10 a la menos 13, ¿cómo que salió ese? Ah, Por aquí, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Es que mili es, Sé que, diga. sé que se simplifican un milímetro con el milímetro al cuadrado para que quede 74.0 milímetros. Ajá, Pero lo único que me perdió fue para que diera por 10 a la menos 3. ajá. Bien, voy a decir Ya. eso. Sí, sí, ok, comprendo. Bien, miren, voy a escribirlo aquí para joven. Acuérdense que 1 milímetro, así como se escribe mm, la primera M no es una unidad de medida. Esto significa por 10 a la menos 3. Esto significa por 10 elevado milis a la menos 3. Sería a la menos 3. Entonces, el siguiente sí es la unidad de medida metro. Esta que viene aquí, esto viene aquí sí es la unidad de medida metro. Lo que está antes es un prefijo griego, si la unidad es muy grande, muy pequeña. O sea, un milímetro sería una mil parte de un metro. Ok, entonces ahora tenemos un problema porque no da con lo que dice allá. Vamos a poner 8.854 por 10 a la menos 12, por 10 a la menos 12, multiplicado por 74 por 10 a la menos 3. Ah, no, usted me lo dictó mal, joven. Aquí 6.55 por 10 a la 13, no a la 12. Estaba mal calculado allá. Aquí no existe punto, porque aquí 74 por 10 a la menos 13. Entonces, ahora sí concuerda sin ningún tipo de problema con esto. O sea, debe concordar lo que yo pongo acá, cualquier ajuste que yo haga aquí de la separación entre ellas o del área entre las placas, debería dar aquí la capacitancia. ¿Ok? O sea, quiero hacer un pequeño programa para utilizar el simulador para que concordar con los valores del simulador. Ahí está. Efectivamente, si ponen la separación de las placas en este simulador, 5 milímetros y 370, el área transversal, la capacitancia o la capacidad del capacitor para acumular carga debería de ser de 6.55 por 10 a la menos 13 Faraday. Y efectivamente dio. No era la menos 12, era la menos 13. Ahora, lo siguiente sería, bueno, ok, pero ahora vamos a otro problema. No sé, bueno, aquí no va a caber. Vamos a poner esto por acá, aquí arriba. Y ponemos un segundo problema, un ejemplo 2, y lo ponemos encapsulado ahí abajo. Ejemplo 2. Entonces, eh, ¿cuánto es la capacidad? ¿Cuánta carga acumula? ¿Cuánta carga acumula dicho capacitor al imponerle una diferencia de potencial de la batería que está ahí 1.5 voltios? Entonces, cierra esto, listo. Vamos a hacer este ejemplo que está aquí. Voy a encapsularlo aquí. Aquí, esto que está aquí.
de lo anterior, del anterior. Perdón, de este mismo, pero Disculpe, lo del valor anterior. Bueno, yo hice ese cálculo, yo transformé milímetros a metros. no, pero no es necesario, no es necesario. Y Es que antes de eso yo lo transformé y me daba que 370 milímetros son 37, 0.37 metros. La separación me da que es 0.005 metros. Y al dividirlo me da 6.5 por 10 a la menos 10. no, pero aguanta. Usted, 1 milímetro cuadrado, ¿cuánto o sea, es fácil convertir lineal. 5 milímetros lineales, facilito, no me acuerdo el punto 3 veces. O sea, Pero porque está al cuadrado, eso no se puede. eso se eleva al cuadrado. O sea, 5 milímetros es lo mismo que 0.05. No, perdón, son 3 espacios. 0,5. Ya, eso lo puedo hacer directo porque yo sé que 1000 es 10 a la menos 3, como agarrar 5 y partirlo entre 1000. Esto lo hago directo, pero no es la misma historia con 370. O uno, solamente vamos a agarrar 1 milímetro cuadrado. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Aquí tendrías que agarrar el 10 a la menos 3 y elevarlo. Voy a hacerlo aquí mismo. Voy a aprovechar para hacerlo aquí mismo. Para si alguien tiene alguna duda. Aquí ambos están al cuadrado. 1000 ya dijimos que es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es, bueno, no sé si ponerlo, pero vamos a ponerlo por cuestiones de didáctica. 1000 es 10 a la menos 3. Y aquí es metro, la unidad, la última M significa la unidad de medida metro. Y eso elevado al cuadrado. Vamos a elevar esa cosa al cuadrado. Por eso digo, mejor no lo pasen porque se pueden enredar en ese pase. Si no están claros en eso. Ahora, ¿cuánto es esto? Esto es igual el 1 está afuera, eso no tiene nada que ver. 10 a la menos 3 elevado al cuadrado sería por 10. Vamos a poner ese aquí está muy exagerado. Por 10 elevado a la ¿qué? A la menos 6. ¿Sí o no? Y metro al cuadrado, metro cuadrado. Metro elevado al cuadrado. ¿Ok? 1 milímetro cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ok, Porque ese eso, dato no lo conocíamos. es que eso no es lineal. O sea, perdón, la conversión es lineal, es factor de conversión, de proporción directa. Pero si es al cuadrado o al cubo, no. No, eso es así. No es directamente corriendo puntos. O sea, lo que pasa es cuando es elevado a la 1. Bueno, listo. Entonces, acá la pregunta es cuánta carga acumula y deberá concordar con el simulador. Ahora vamos a agarrar el simulador y vamos a meterle aquí, ¿ve? Ahí está, le metí 5 voltios. Déjame verificar, aquí tengo un voltímetro, aquí le pones habilitas voltímetro y pues vamos a verificar que la batería, aquí efectivamente es de 1.5 por si acaso. Quiere decir que las placas se le están metiendo 1.5 voltios de diferencia de potencial. Ok, 1.5, ¿ves? Vamos a quitar el multímetro. Va a ver cuánta carga acumula. Aquí está, recuerden que en la parte de abajo está, vamos a hacer el problema. Aquí, ¿ves? Y debería concordar con eso. Vamos a ver cuánto, vamos a cálculo. Entonces, aquí tenemos la información. Aquí está el voltaje en el capacitor. Yo puedo despejar esta fórmula. La copio y la pego aquí. Acuérdense lo siguiente. No olviden este paso, aunque parezca algo sencillo. Si se les olvida cómo hacer la conversión, o tarda mucho tiempo, es una conversión de milímetro cuadrado o centímetro cuadrado, lo que sea. Como ambas son las mismas unidades de medida, miren que ese cociente es área sobre distancia. Si están a la misma unidad de medida, cancelen. Eso sí se puede hacer perfectamente. Y después que lo tienen a una sola dimensión, lineal, pues que no está al cuadrado ni al cubo, es que lo pueden convertir cómodamente. Si no, no. Entonces acá vamos a despejar esto. Aquí vamos a convertir esto. Listo. Sí, porque ahí entonces yo quiero la carga. Ya damos despejo aquí. Pasa multiplicando. La capacitancia multiplicado. Voy a poner un puntito ahí para diferenciarlo por el voltaje. Una aclaración aquí. Hay que estar claro en todos los detalles. Ese voltaje no es el de la batería. En este caso, como es un solo circuito así todo monótono, evidentemente va a ser el voltaje de la batería porque están pegados. Pero si fuera un circuito más complicado y la batería está por otro lado, hay un montón de resistencia o capacitores por medio,
Ese voltaje es justamente solamente y exclusivamente el que está aquí, la diferencia potencial entre esas dos placas y ya. ¿Ok? Cero el de la batería, profe. En este caso, sí, pero lo acabo de decir. En este caso, como hay una sola disposición, sí. En este caso hay una sola disposición. Bueno, va a concordar con la batería perfecto. Pero si, por ejemplo, acá, bueno, no sé si habré destruido esta cosa aquí. Aquí, mire, por ejemplo, aquí mete 3 en serie, por ejemplo. Aquí 3 capacitores en serie. Y si yo meto 5 voltios aquí, ahí está, 5 voltios aquí. Aquí 5 voltios, perdón, disculpen, 1.5 voltios la batería. El voltaje ahora acá no va a ser 1.5 voltios. Vamos a ver cuánto da. Bueno, no se quedaría, pero debería dar menos de 1.5 para que cumpla la ley de Kirchhoff. Ahí está, ese debe ser 0.5, por ejemplo. Lo que le quiero decir es que cuando en la fórmula esta que está aquí, la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, si quiere, al voltaje que está entre las placas, pero como está conectado solamente a una batería, va a concordar exactamente con el voltaje de la batería, porque la batería lo está polarizando. O sea, pero no es para todos los casos, sino el V que está aquí es el voltaje que está justamente sobre las placas del capacitor. No sé si está claro eso, porque claro, ahora va a concordar todo. Aquí va a ser sin ningún problema. Vamos a ponerlo aquí pegadito. La capacitancia ya dijimos, acabamos de ver que es 6.55 por 10 elevado a la menos 13 Faraday. Eso multiplicado por el voltaje. Claro, es 1.5 el de la batería, pero como está conectado a las placas también va a adquirir 1.5. Si hubieran otros capacitores, varios capacitores puestos ahí, el voltaje de la placa es posible que no concuerde con la batería, depende de las condiciones. Entonces vamos a calcular esto que está aquí, lo ponemos acá abajo. Listo. Claro, eso tiene que dar Coulomb, así que ya sabemos que Faraday y Volt va a dar Coulomb. Así que no hay que, como claro, porque recuerden que tiene que salir acá de carga, así que no hay que especular respecto a qué pasa con las unidades de medida. Pero tiene que ser que el resultado final es Coulomb, porque es carga eléctrica, así que vamos a multiplicar 6.55 por 10 a la menos 13, perdón. Aquí puse más y es menos 13. Menos 13. Menos 13 multiplicado por 1.5 voltios. Eso va a dar una carga de 9, bueno, podemos poner, bueno, 9.8, no sé si poner, bueno, ahí está bien yo creo, 9.825 por 10 a la menos 13 Coulomb. A por 10 a la menos 13 Coulomb. No sé si hay 9.825 por 10 a la menos 13. Ahí está bien. Ahora, ¿cuánto da acá? Voy a encerrarlo en una. Cualquier duda me dicen. Acuérdense que lo que acabo de decir. Bueno, yo lo voy a intentar diversificar. Ahí está. Ahí nos dio un poquito diferente. Bueno, aquí redondearon. Parece que aquí redondearon. O el mismo simulador, de la forma que está programado, él redondea. Aquí está. 9.883 por 10 a la menos 13 Coulomb. ¿Ok? Hasta ahí cómo va el asunto. No sé. Cualquier pregunta, lo que sea. Profe, V sub C, ¿qué significa? V sub C. Voltaje sobre el capacitor. Voy a escribirlo por acá. V sub C significa voltaje sobre el capacitor. A ponerlo aquí. V sub C significa exclusivamente voltaje. Bueno, creo que aquí yo lo había puesto, ¿eh? Aquí lo había puesto ya. En la parte de acá arriba, ¿ves? Aquí dice el V sub G es la diferencia potencial entre las placas del capacitor. Como a base 1.5, justamente la batería porque está conectado aquí. Pero ya les dije que si en caso tal más adelante, aquí puse 3 capacitores en serie. Aún no he explicado cómo es eso. Pero miren que ahora el voltaje sobre un capacitor, donde dice varios capacitores, si arman algo así, van a ver que ahora el voltaje sobre un capacitor no concuerda con el voltaje de la batería. Entonces hay que estar claro que en la fórmula esta que puse aquí, esta fórmula que está acá arriba, la C ya sabemos que es la capacitancia propia del capacitor.
La Q es la carga acumulada por el capacitor. Valga que sea solamente una sola cara, una sola superficie del capacitor. No tienen que ser las dos, una solamente. Y el voltaje no es el voltaje de la batería, sino el voltaje que tiene entre las placas, justamente el capacitor. Por eso pongo sub C para especificarlo, porque eso no lo especifiqué en la clase acá. Aquí no lo especifiqué. Pero claro, aquí como está unido, decimos, bueno, este es V, el voltaje, esto está polarizado con esto. Porque la batería, si una sola lo polariza como ella quiere. Bueno, porque la batería se impone diferencia potencial. Bien, entonces la otra parte, vamos a continuar entonces con la parte de la energía. Vamos a ver si copio esta información, la tengo. Vamos a copiar. Vamos a tomar esto que está aquí. Vamos a copiarlo. Bueno, vamos a copiarlo hasta acá, porque ahora me interesa la parte de cuánta energía, porque evidentemente él debe acumular energía. A ver si quito esto. Listo. Porque, ok, yo creo que yo lo hice ya, pero voy a mostrarlo una vez más. Bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a pasar un circuito, vamos a meter un bombillo normal, esta batería, vamos a poner un capacitor, vamos a ponerlo ya en notación, en vez de pictórica, sino sistemática, vamos a ponerle la corriente en este sentido, y vamos a poner este montón de cables. Miren que este es un capacitor, parece que fuera un cerámico, era como un capacitor cerámico, por ejemplo, que no tiene polaridad. ¿Okay? La batería vamos a ponerle 10 voltios. No, pues no vamos a medir voltaje, solamente ver una característica. Aquí está un bombillo y vamos a poner un interruptor para controlar por lo menos esto. Ahora que hicimos algo muy similar en el laboratorio. Entonces, este capacitor, vamos a ponerlo de alta capacitancia. Lo más grande que de aquí, un valor exagerado, porque es 0.2 Faraday, y llegar a ese valor de capacitancia es algo muy difícil. Bien, entonces, o sea, aquí el bombillo consumidor. Bueno, aquí él no varía tanto la cosa esa. Bien, entonces, claro, en cuanto conecta aquí se va a cerrar el circuito, pero miren lo siguiente, eso lo veremos con más detalle después. Voy a conectarlo. Vamos a conectar esto aquí. Ahí circula la corriente eléctrica. Y a medida que el capacitor va acumulando, las placas se saturan. Hay un límite para que las placas puedan cargar electrones en exceso, por ejemplo, por decirlo así. Así que miren que ya no circula la corriente eléctrica. Ya se acabó la corriente eléctrica. Si mido el voltaje sobre el capacitor, vamos a medir el voltaje sobre el capacitor. Ponemos aquí. Miren que da justamente el voltaje que tiene la batería. O sea, él ha acumulado la misma cantidad de voltaje o diferencia potencial que tiene la batería, que es una sola. Ahora vamos a quitar la batería, vamos a retirarla. Y se supone que él debería seguir teniendo ese valor de voltaje. Vamos a conectarlo aquí, miren, está desconectado, quité la batería, sigue teniendo aquí, ¿ves? 10 voltios. Quiere decir que él tiene energía acumulada. La información de voltaje nos está dando indirectamente que él tiene un montón de electrones acumulados. Así que vamos a conectar esto que está aquí. Vamos a poner un interruptor, ahí está. Se nos fue el interruptor, ahí está. En cuanto cerremos el interruptor, ¿Cuánto hay que saber si tiene energía acumulada? ¿desde cuánto? Es lo que voy a. Sí, tú dices el valor o para poder. El valor inicial, Ah, por así decirlo. el valor inicial, el simulador lo pone 0. Pues cuando tú lo sacas, él está descargado. Él no tiene. O sea, las dos placas tienen el mismo valor, del mismo tipo de carga eléctrica. Están equilibrados, pues. Cuando tú lo conectas a la batería, cada vez que circula corriente eléctrica por el circuito, él adquiere una diferencia de voltaje. O sea, una placa se llena de electrones y una placa se le sacan electrones. Entonces queda un campo eléctrico de por medio. Entonces la energía que acumuló fue en campo eléctrico. El valor de la energía es justamente lo que voy a calcular a continuación, después que haga esta demostración. Pero solamente para recordar que toda la energía que acumuló el capacitor gracias a la batería lo va a consumir el bombillo. Entonces vamos a dejar aquí conectado el medidor de voltaje. Ahí está, son 10 voltios. Y vamos a cerrar el circuito. Ahí también circula la corriente eléctrica. Y toda la energía que acumuló el capacitor, gracias a la batería, lo está emitiendo el bombillo. Vamos a ponerlo así porque ya no pude emitir nada. Quería que se viera emitiendo, pero bueno, no se pudo ver. El asunto es que toda la energía que acumuló el capacitor
Vamos a ver si lo puedo. Profe, ¿por qué la flechita ahora va en sentido contrario? Ah, sí. Buena pregunta, la verdad. Vamos a ver. Voy a responder esa pregunta. Esa pregunta debe ser respondida. Podemos regresar al esquema pictórica para poder que se vea, la. Ahora sí. Yo voy a responder lo de la corriente eléctrica. Bien, miren. Ahí emitió por un momentito. No sé si meterle más. Voy a meter más vueltas a esta cosa mejor. Ajá. Y voy a reiniciarlo porque ya me di cuenta que debe descargar el capacitor. Nada más que se tocan los extremos y se descarga. Ahí está, se descargó. Bien, miren, pasa lo siguiente. Él le pone unos colores a las placas. Y la pregunta del compañero es bastante genuina, pues, porque casualmente la dirección de la corriente es la que define cuando se va a escribir la ecuación, se va a llegar a ecuaciones diferenciales en el circuito RC. Porque miren, recuerden que aquí está la parte naranja de la batería, como ya vemos las baterías pila, la A y la AA, pero la AA y AAA, donde está la naranja es positivo, donde está el extremo negro es negativo. Vamos a conectar el circuito y miren con detenimiento el color que quiere la placa y la dirección de la corriente. Evidentemente el bombillo se va a encender, ahí está conectado, miren, va como si fuera en contra de la manecilla del reloj. Miren que la placa anaranjada significa positivo. La placa azul del capacitor significa negativo. No sé si se visualiza bien eso desde allá. Y miren que cuando se acumula, cuando el capacitor, ya una placa, por ejemplo, no puede contener más electrones, ya no circula la corriente eléctrica. O sea, que es como si al inicio él fuera un cable. Ahora, hay que estar claro en lo siguiente, por aquí jamás circula carga, nunca debe saltar un electrón por aquí, jamás. Por aquí no debe saltar jamás una carga eléctrica, así eso está abierto ahí. Entonces, ¿qué hizo la batería? La batería lo dejó polarizado. Dejó este extremo positivo y este extremo negativo. Vamos a fijarnos en lo que le dije de la convención de la corriente eléctrica. Pero no para donde va la carga, no para donde va la carga eléctrica. Bueno, vamos a ponerlo como fuera la carga eléctrica, porque si no se va a confundir. Los electrones salen, por ejemplo, del lado. Vamos a guiarnos con los electrones. Más fácil de reconocerlos. El extremo negativo, hay abundancia de electrones, van por aquí. Y el electrón positivo, hay carencia de electrones, así que él los consume e intenta meterlos en el extremo positivo. Esta es la dirección de la carga eléctrica, no de la dirección de la corriente. ¿Ok? Eso quiere decir que el extremo positivo del capacitor está carente de electrones, le faltan muchos electrones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se va a quitar y se va a conectar? Miren que va a pasar miren que lo que acabo de escribir es algo forzado por la batería. La batería hace que los electrones fluyan así. Hace que los electrones fluyan así. Hace que los electrones fluyan así, ¿ven? Es algo forzado por la batería. Ahora, cuando quitamos la batería, vamos a quitarla. Es como una interrupción. Bueno. Entonces, aquí. Ahora, cuando voy a colocar esto que está aquí, vamos a abrir el interruptor y conectarlo aquí. Miren que ahora ya dijimos que este lado que está acá está lleno el lado azul está lleno de electrones, así que ahora va a fluir lo contrario. Los electrones van a salir en vía contraria, van a salir así y van a buscar el equilibrio del lado de acá. O sea, parece que cuando se está cargando la corriente da un sentido, pero porque la batería forza ese sentido. Y cuando se va a descargar, ahora las condiciones quedan, la dirección de la corriente queda en función o las condiciones las pone el capacitor. Y él cargó, porque él quedó cargado al revés de la batería. Como si fueran dos baterías puestas una al revés. Entonces, cuando lo voy a descargar, miren que en antes fue en contra del reloj. Ahora va a ir a favor del reloj. Vamos a conectarlo aquí. Ahí está. ¿Ven? Ahora va a favor de la manecilla del reloj. Y toda la energía que acumuló, miren cómo se va quitando la carga hasta que se equilibra ya.
Ok. Profe, entonces si es un cerámico, no tiene polaridad. Podría ser como ejemplo un cerámico, pero recuerden que lo que yo les mostré, lo que yo les mostré aquí es solamente son unos cuantos que existen, porque hay muchos más, hay muchas otras formas de capacitores, pero aquí me interesaba que era electrolítico, que es muy común, se ve en todos lados en las computadoras, en los equipos grandes, eh, eh, y se ve que tiene o sea, discrimina entre positivo y negativo. Los cerámicos también son muy comunes y no tienen diferencia. Pero y esta que está aquí para que se vea que hay unos que varían, pero hay otros más, hay más formas de capacitores. Bueno, Profe, una pregunta, ¿qué sucede si a un capacitor cargado se le invierte la polaridad de la batería en el momento en que está cargado? justamente así funcionan los circuitos de corriente alterna. Entonces ahí él hace un efecto, ahí va a ser un efecto de oscilación. Casualmente, eso es lo que vamos a ver al inicio del curso. Esta es una batería de corriente alterna. Bueno, no, ahí está el voltaje, pero aquí varía, aquí fluctúa la corriente. Esa pregunta es avanzada, la veremos después, al final de, no sé. Mira lo que pasa ahí. ¿Qué está pasando? Cuando voy a colocar, por ejemplo, aquí está el voltaje sobre el capacitor. Ahora el efecto, no, el efecto que hace el capacitor, no, el efecto que hace el capacitor no es, eso lo veremos, ya esto es una respuesta futura. Pero el efecto que hace el capacitor ya nos interesa tanto que cargue y descargue para conservar la corriente que circula en un circuito, no. Sino que ahora él hace una desfase. Él hace que la corriente, hay un desfase en la corriente, o sea que con la tasa con la amplitud en un lugar del circuito, en otro lugar se cambia la amplitud. O sea, él hace otro tipo de efecto cuando el voltaje varía en el tiempo, él hace otro efecto. Bueno, esto yo creo que ahora mismo, después se lo pegué con calma, pero eso tiene muchos detalles que hay que decirlo. Lo que me interesaba ahora decir era que por ejemplo, toda la energía acumulada aquí se va acá. Y la pregunta del compañero fue muy acertada en mencionar que cuando la batería está impuesta aquí, cuando tú pones la batería aquí, la corriente va en un sentido. La corriente, no la dirección del campo de la carga eléctrica, la corriente iría así. Así va la corriente. Pero miren que el capacitor es como si fuera una batería momentáneamente, pero él queda cargada al revés de esta. Porque si aquí es posible, diga, ¿Por qué queda cargado al revés? si mire, ahí está, ¿ve? Queda cargada al revés. Vamos a reemplazar, eso es lo que voy a hacer. Vamos a poner, Y si la batería al revés, queda también cargado al revés. no, la circulación de la corriente es al revés. Mire, vamos a hacer lo siguiente, voy a conectar todo aquí, lo que está aquí menos el capacitor, Vamos a conectar aquí y se ve lo siguiente. Porque esa pregunta tengo que conectarla cuando vamos a hacer los circuitos, lo último. Bien. Miren lo que pasa cuando aquí meto un capacitor. Ahí está el capacitor, no quiero conectarlo todavía, quiero meter un interruptor aquí. Bien. Ahí está. Ok. Ahora miren lo que pasa. ¿Cómo queda el capacitor? Que vamos a memorizar esto. Pero voy a armarlo primero el de acá para que sea más rápido. Ya no pongo la batería no importa. Pero voy a poner una al revés. Esta que está aquí la voy a voltear. Volteada y la pongo ahora aquí. Hay que mirar con detalle y se da cuenta que uno puede responder esa pregunta. Vamos a poner entonces, bueno, no quiero meterle tanto piquete, que me interesa avanzar lo más rápido que se puede. Bien, ahí me escribió, no sé, algún detalle. Ajá. Profe, si el capacitor está en serie paralelo. No, ahora mismo no solamente hay un capacitor, no hay nada en serie ni paralelo. Ahora mismo no hay serie. Bien, miren. ¿Cómo está? La batería impone su potencial. Ella impone en el que está a la izquierda. Miren lo que pasa aquí. En el circuito que está a la izquierda, esto quedó torcido, bueno, no importa. El capacitor al inicio finge como si fuera una batería. Pero esta es una batería que genera potencial químico, pero que impone potencial químico, una reacción o algo así. Entonces, aquí está el positivo y aquí está el negativo. Vamos a decir la dirección de la corriente eléctrica, no la dirección de donde corren los electrones. Como es así, voy a poner flechitas azules,
La dirección de la corriente eléctrica, no de los electrones, que es al revés, sería así. Así va la dirección de la corriente eléctrica y el capacitor cuando está vacío parece que fuera como un cable, porque solamente como se está llenando, si la corriente circula normal en el circuito. A medida que se va cargando, la corriente disminuye porque él se va saturando. Es como si fuera un pasillo que la gente está caminando. Si mucha gente, y al final del pasillo hay una puerta pequeña, la gente se satura, puede pasar. Entonces siempre la corriente va en contraria a los electrones. Ajá, exacto. La corriente, la definición matemática, pues, de la corriente, el sentido de ella es contraria para donde coge los electrones. Pensamos que un cable que se pasa son electrones. Entonces, miren lo que pasa con el capacitor. Si la batería impone aquí positivo, ella polariza el capacitor aquí positivo y aquí negativo. Eso no lo puede imponer el capacitor. ¿Me explico? Entonces, el circuito queda polarizado así. ¿Ok? Entonces, él queda cargado aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando el capacitor... creo que mejor hubiera puesto un capacitor aquí. Cuando quito la batería, es que es el circuito que está hacia la derecha. Cuando quito la batería, ahora el capacitor va a fingir al inicio como si fuera una batería. La puse fue al revés. Vamos a tener que quitar esto y ponerla al revés. Ahora sí. Disculpen, ahora sí. Hizo que se entienda bien. Aunque yo creo que mejor sería poner mejor un mismo capacitor. ¿Por qué poner esa cosa? Me pongo directamente un capacitor. Porque la corriente es en sentido opuesto. Voy a pensar, pregunta ya. Acá. Cuando cierro el circuito, va a pausarlo aquí. Aquí, ¿qué está pasando? Miren el sentido de la corriente. ¿Por qué la corriente va en ese sentido? Por lo que le acabo de decir. Aquí la batería impuso aquí el negativo y aquí el positivo. Bajo esas condiciones, la dirección matemática de la corriente eléctrica, no cuando coge electrones, sale del positivo y va hacia el negativo. Ahí el capacitor no tiene carga ni descarga, porque la batería está imponiendo, la dirección de la corriente. Cuando se quita la batería, vamos a quitar la batería. Espera que se descargue. Ya, bueno, ahí lo dejan dando. Ya, quedó cargado el cosa. Para evitar yo descargarlo, vamos a suponer que cuando quito la batería, vamos a tener que hacerlo aquí mismo. Quito la batería, yo creo que ahorita quito la batería. Ahora, ¿cómo queda el capacitor? Queda como estaba la batería. La batería estaba, ya lo dije, él polarizó aquí positivo y aquí negativo, ¿sí o no? Porque aquí estaba el extremo positivo de la batería y aquí estaba el extremo negativo, así que él polariza así. El extremo positivo de la batería queda polarizado el extremo de acá. Ahora, claro, vamos a quitar esto que está aquí porque ya la batería no está. Aquí la batería no está, así que eso no está. ¿Para dónde va la corriente en cuanto se conecte, en cuanto se cierre ahí? ¿Para dónde va a ir la corriente? Ya se puede visualizar. La corriente sale de los extremos positivos, de los potenciales altos. La corriente matemática, no pone van los electrones, y va a tomar en sentido opuesto. Ok, vamos a conectar aquí. Ahí está, ¿ven? Cuando en el proceso de descarga, la corriente va en el sentido opuesto en el circuito ahora. Es como si hubiera puesto acá abajo una batería así y acá arriba otra batería, el proceso de descarga, otra batería así. Parecen igual, pero no es lo mismo porque aquí sale el positivo y llega el negativo y aquí va a pasar lo contrario. O sea que en el proceso de descarga la corriente va en otro sentido. Ahora, el asunto de la energía que acumuló, que voy a regresar al tema original de la energía acumulada. Vamos acá, hacemos a la introducción. Y ahora yo quisiera saber, bueno, pero ¿cuánta energía hay acumulada? Aquí dice energía acumulada, vamos a meterla aquí. Entonces, aquí dice el valor de la energía que acumula el capacitor. Esa pregunta vamos a responderla. ¿Sí? Aquí dice dónde está la energía, cuánto es la energía, evidentemente en Joule, porque aquí está el sistema internacional. ¿Cuánta energía ha acumulado el capacitor? Porque ya vimos que ya se vio claramente que lo que se acumuló aquí lo consumió el bombillo. O sea, para que esto ilumine, para que esa cosa ilumine, después de retirar la batería, quiere decir que esto de aquí debe tener energía. Como esto tiene energía acumulada, como aquí hay energía acumulada, es posible que esto se encienda. Si no, fuera imposible. Bueno, ¿cómo calculo la energía aquí? Bueno, aquí, disculpen, aquí sale el valor directamente. Vamos a calcularla matemáticamente. Pero vamos a irnos a lo sencillo, no hay que complicarse la vida. Aquí entonces vamos a calcular aquí
¿Cómo será la energía? ¿Cómo es la energía acumulada en este capacitor de placas paralelas? Bien, ¿cómo sería la energía? Bueno, lo primero sería algo bien sencillo. Acuérdense que ya hablamos de energía anteriormente. Y digo, por ejemplo, que llamamos U, ¿se acuerdan que llamamos U? Dice que, bueno, le dejamos ponerle U como potencial. Y dijimos que en los cursos anteriores, digo, en las clases anteriores, que si yo conozco la diferencia, pues yo podía multiplicar la carga por la diferencia de potencial. Vamos a poner de manera formal, diferencia de voltaje. ¿Ok? Es una forma de calcular y se ponía el valor de la carga en ese lugar. El signo de la carga en ese lugar. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo hicimos también en los parciales, en los quizzes, que si pongo un electrón, lo coloco dentro de un potencial eléctrico o voltaje, después de forma sencilla, y multiplico la carga eléctrica por el voltaje, tengo la energía. Entonces, si la carga se desplaza, que no es el caso de ahora mismo, porque no quiero que se desplace a lo largo del capacitor, en el circuito sí, pero no dentro del capacitor. Pero si la carga se desplaza, entonces ella adquiere energía cinética y eso. Pero en ese caso, en esencia, la energía es la multiplicación de una carga eléctrica sumergida en un campo eléctrico. Así que aquí sería U, vamos a decirle energía. Bueno, vamos a poner tilde así. Listo. Entonces yo partía de aquí. Esta fórmula ya la conocemos anteriormente. Entonces poner una rejilla de esta. Vamos a ponerla en verde porque no es algo nuevo. Esa es la única diferencia que le estoy llamando U. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Yo pudiera aquí, esa V, reemplazarla por esta que está aquí, ¿ves? Pero el problema es que esto es un montonón de carga, esto no es una sola carga. Así que vamos a adaptarlo al caso de acá. Aquí en vez de colocar esto, vamos a colocar, que para poder saber la carga total, vamos a llamarle la carga que impone una sola carga de esas que están aquí. Profe, ¿por qué usted dice que un montón de carga? Sí, porque aquí bastante, ¿ven? En el capacitor. Sí, lo que pasa es que sí, yo he intentado generalizar. A todas las que están aquí hay un montón de electrones ahí. Cada electrón es una carga. Entonces, a la Q mayúscula yo le digo a la suma de todas las cargas que hay sobre una placa. Pero el problema es que depende de cómo sea la simetría del capacitor. En este caso, planito, y que bueno, aquí están todas. Sí, pero puede ser una esfera, una esfera o un cilindro, un capacitor de cilíndrico. O sea, no sé cómo sea la forma. El asunto es que realmente sobre la carga que tiene, yo lo estoy diciendo directamente todas. Por ejemplo, el de Nantes, en los primeros que hice, disculpen, aquí, por ejemplo, en este capacitor, la clase pasada, se calculó la carga si se le ponen 400 voltios y él tiene una capacitancia de 47 microfarad. Entonces, la carga sobre el capacitor, sobre una de las placas, es 0 aquí, que vimos aquí, era 0.0188 coulomb. Okay. Sí, pero sabemos que lo que hay son electrones. Así que, bueno, ¿cuántos electrones hay sobre esa placa? Bueno, ahí lo dividimos eso entre la unidad, o sea, entre un electrón y salía esta cantidad de electrones. ¿Ok? Entonces, la energía debería estar relacionada con el aporte de todas las cargas puesta una sobre el capacitor, no solamente una pieza. No sé si se capta ahí. Es como si lo que hicimos con el potencial eléctrico, que yo quería saber el potencial eléctrico en una barra. Vamos a suponer aquí estaba la barra aquí. Aquí estaba la barra. Y quiere saber el potencial eléctrico en un punto. Aquí vamos por este puntito que está aquí. Quería saber el potencial eléctrico aquí. Pero yo sé la carga total de la barra. Entonces yo sabía que aquí, por ejemplo, toda la barra tenía Q. Pero yo quería el potencial eléctrico acá. Entonces yo sé que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga total entre la distancia. Pero sí, pero aquí hay una dificultad. Eso fue lo que hicimos anteriormente. ¿Cómo yo calculaba si cada una de las cargas, o sea, hay carga por todos lados? Hay una aquí, puede poner un valor aquí también. O sea, cuando son esos casos que hay una distribución de carga y te interesa solamente un valor, en este caso la energía, aquí era el potencial eléctrico en este lugar,
se puede hacer un proceso diferencial. Diferencial es que se busca el más pequeñito. Aquí acuérdense que yo lo que hacía era que, bueno, ¿cuánto diferencia de punto voltaje pone una sola carga? Y sería la constante de Coulomb, que es una constante, por una sola carga era dQ entre R. Esa dQ significaba cuánto, bueno, cuánto aportaba una sola carga. Esta sería una sola carga aquí. Entonces yo hacía como una suma, pero en vez de suma esa discreta, ¿ves? Que hacemos, la primera que nos enseñan en aritmética, es con cálculo que es la integral. Lo que pasa es que aquí es que hay que generalizar, porque no siempre va a ser un capacitor de placas paralelas, podría ser más complicado. Entonces, si esta fórmula yo la sé ya de la energía cuando una carga se pone un potencial, yo pudiera decir, bueno, la energía que aporta una sola carga, vamos a escribirlo aquí al lado, ¿ven? Energía debido a una, vamos a poner un solo electrón, a un solo electrón. Pero no sé si respondí su pregunta. Esa era la pregunta. Porque Yo creo que ya entendí. ajá, 8 calculan a mano. ajá, uno. Entonces, el problema es que cuando tú vas a los libros y ves la fórmula intenta ser generalizada. ¿Ok? O sea, porque puedes utilizarla para diferentes tipos de situaciones. Es como un caso ingenieril, pues tiene que resolver un problema eléctrico y la solución tiene que estar para cualquier tipo de caso. Entonces, para generalizarlo, lo que hace aquí sería, bueno, voy a ajustar esto como sería en el caso de acá. Hago, por ejemplo, esta fórmula que está aquí, voy a ponerlo bien. Esta fórmula que está aquí, quedó feo esta cosa. Bueno, listo. Esta fórmula que está aquí, la primera, ya la conocemos de anteriormente. El potencial, la energía potencial, la conocemos de energía potencial potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica, ahí. Esa conocemos de antes de energía potencial eléctrica. Esta que está aquí es haciendo un diferencial, un diferencial. Le hago un diferencial para tomar en cuenta cada carga. Para ver una carga individual, para ver el aporte de una carga individual. Ya está arreglando esta cosa. Quedó todo enmarañado. Esto que está aquí. Vamos a meterle todo aquí. Así. Hago el diferencial para ver una sola carga individual y sale esto que está aquí. Listo. Entonces, claro, aquí debido a un solo electrón sale esto que está aquí. Ajá, muy bien. Entonces, claro, voy a adaptarlo ahora como dice allá arriba. Ahora hay que estar claro que U significa energía, entonces energía potencial eléctrica. Entonces aquí yo escribiría, bueno, perfecto, dU sería igual a dQ. Ya sabemos que Q es la carga total del capacitor. Pero en vez de poner V, lo que voy a poner es que voy a poner VC, que es el voltaje sobre el capacitor. Es que sería V sub C. Bien, entonces, claro, ahora ya lo que faltaría sería simplemente hacer la integración. Pero, ¿cómo voy a integrar si la VC también depende de la carga? Así que yo pudiera aquí decir otra cosa. Yo también voy a decir, bueno, pero aquí la V también depende la V también depende de la C. Así que lo voy a meter acá. Así que aquí voy a despejar VC, V sub C es igual a Q entre C. ¿Sí o no? Porque si despejo ahí sale eso. Así que esto lo despejo y sale esto. Si despejo VC, entonces eso lo voy a meter acá. Aquí sería entonces igual a, pongo la DQ ahí, pero acá al lado sería
Espérate, aquí está mal. Sería Q sobre C. Pero no quiero hacerme engorroso esto. Esto que está aquí ayudaría acá. Listo. Entonces, aquí, ¿qué procedería? Bueno, vamos a hacer la integral y listo. Ya sabría cuánto vale la carga aquí. La energía que puede acumular el capacitor. Porque de esa forma tomaría todo. Sería la DU es igual, vamos a ordenarlo, a 1 entre la capacitancia multiplicado por Q mayúscula de Q como elemento diferencial. ¿Qué faltaría entonces ahí? Simplemente hacer la integración. Entonces, a ver, que no lo puse. Bueno, aquí sería que había consumido todo el espacio y no lo pude. Profe, ¿por qué 1 sobre C? Porque yo lo puse adelante. Mejor, mire que esto que está aquí es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Nada más que es como si puse adelante la D, el elemento diferencial de Q lo puse adelante. Bueno, no sé si. Sí, aquí multiplico Q, la Q solita, por 1 y queda 1 sobre C. Nada más que lo reordené. Aquí voy a seguir entonces. Entonces aquí sería, la U sería igual a. Espero no que quede claro. Aquí sería de U, para que salga U enterita, sería igual a 1 sobre C sale porque es una constante. Ya decimos que depende de las características del capacitor. Pero aquí sería integral de Q de Q. Y eso sabemos que da. Eso es igual a, bueno, estoy poniendo todo junto, 1 sobre C. Y aquí sería, cuando tú integras eso, sería Q al cuadrado. Sería Q al cuadrado sobre 2. Voy a hacer una pausa aquí para que se pueda visualizar esto. No sé que algo no esté claro. Voy a hacer una pausa aquí. Esto que está aquí. Mira lo que acabo de hacer. Agarré la fórmula que utilizamos en las pruebas anteriores, que era la energía potencial eléctrica, la puedo calcular multiplicando una carga sumergida en un voltaje, pues, en un voltaje, una diferencia, una potencial eléctrica. Okay, entonces, el voltaje sería ahora el que está en las placas del capacitor. ¿Okay? Y la carga sería la carga sobre el capacitor, pero debería verla individual primero, pues depende de la forma del capacitor. Entonces, lo único que hice fue que esa delta V la cambié por el voltaje del capacitor, ¿okay? Entre las placas. Y la Q, una sola Q, por cierto que está aquí de las clases anteriores, me voy a poner Q minúscula, puse Q mayúscula, pero elemento diferencial que quiere decir que me refiero a una sola carga. Pero no exactamente un electrón, sino lo más pequeño que se pueda tratar matemáticamente. Entonces, esto que está aquí, como es la energía que aporta una sola carga, aquí solamente esa V que está aquí la reemplacé por esto que está aquí. Creo que mejor hubiera puesto aquí, esta parte aquí está más clara, si hubiera puesto aquí esto. Hay paréntesis y ese paréntesis lo metí acá. Me parece más coherente así. Ahí está. Ajá, ahí está. Aquí reemplacé V sub C por lo que está aquí despejado aquí. Entonces ahora lo que hice fue solamente que puse la C adelante, 1 sobre C. Esta Q acá y esta de Q la puse acá adelante. Entonces, para saber la energía total, sería, como miren que en este caso es continuo, porque es un elemento diferencial, habría que hacer la suma continua, que es la integral. No sé si hasta ahí cómo va el asunto. No, porque No lo entiendo. 1Q al cuadrado entre C2. Eso no sé. eso es la integral. Ajá, eso voy a
Sí, porque ustedes dan cálculo, ¿no? Ustedes saben cálculo, el principal. Por ejemplo, x de x. Eso es igual a, recuerden que se pone, bueno, vamos a poner esto que está aquí, sería, como esto es elevado a la 1, recuerden que es como si fuera, Se aplica la regla de integración, ¿no? ajá, para polinomio, como si fuera un elemento de un monomio, pues, así, ahí sería la x, ajá, x sería n más 1 y abajo dividido entre n más 1. Claro, debería ser una constante, debe ser una constante c, pero no la voy a poner porque yo sé, porque se supone que debe ser experimental y ya tú debes conocer hasta qué carga, hasta cuánta carga debería de ser. Debería ser hasta Q, de 0 a Q. Pues la integral, la constante la estoy omitiendo. Pues se supone que es de la forma experimental. Entonces aquí sería como si fuera Q elevado a la 1. Esta es la de cálculo integral. Cualquier cosa, eso se busca en los libros. Pero aquí Q es como si fuera X. En esa formulita, profe, se puede simplificar, ¿no? Se puede poner q al cuadrado entre 2c, ¿no? Sí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ajá. Voy a ponerlo aquí. Entonces la energía que acumula un capacitor es igual a. Vamos a ponerlo así. En la parte superior podría ser, puedo escribir Q sobre 2. Digo podría porque se puede cambiar por otras cosas. 2C. Entonces, así yo podría decir la energía acumulada en un capacitor. Pero no sé si el joven que dice que mencionó que hay unas cosas que no está muy claro. Hasta ahí cómo va el asunto, porque requiero que todo el mundo esté clarito. Pero acuérdense que para poder avanzar hay que estar claro en lo anterior. No sé hasta ahí cómo va el asunto. Ok. Cualquier cosa puede utilizar la fórmula, pues. Yo hago los procedimientos para que se sepa de dónde provienen ciertas cosas, porque en ingeniería a veces que para poder resolver un problema y no das con la fórmula directa, hay otros caminos alternos. Por ejemplo, aquí, por justamente lo que voy a hacer a continuación, esto no es la única forma de energía de un capacitor. Yo pudiera hacer esto por otras vías, porque también, voy a escribirlo aquí casualmente, también, porque una cosa es la teoría, una cosa es cuando uno va a la práctica y que un pruebe que no siempre es la misma cosa. Entonces también pasa lo siguiente, también yo pudiera decir que, bueno, si yo no quiero poner, por ejemplo, quiero regresar el voltaje en el capacitor, podría aquí, ¿ve? Despejar Q, porque aquí yo puedo saber la energía, puede saber la energía que acumula el capacitor elevando Q al cuadrado entre 2C. Pero vamos a suponer que, bueno, pero yo no sé la carga del capacitor, pero sí sé el voltaje y sé la capacitancia, que es justamente lo que se hizo anteriormente. Entonces, yo sé que Q despejado ahí es CV sub C. ¿Ok? Yo sé eso. Así que yo también podría reemplazar Q aquí. Vamos a quitar esto que está aquí. Perdón, copiarlo. Y si, bueno, yo también sé, vamos a quitar esta cosa. Reemplazo aquí, en vez de poner Q, voy a poner CV sub C. Elevo ambos al cuadrado. Elevo al cuadrado. Y sería entonces, bueno, por este lado, C al cuadrado por V sub C al cuadrado. V. Porque si algún caso, si algún procedimiento analítico para llegar a la fórmula no se sabe, bueno, para resolver un problema se utilizan entonces la fórmula directamente. La cosa es sepa cómo abordar el problema para resolver un problema. Pero también debo darle sentido a las fórmulas físicas que no provienen de solamente todo empirismo. Entonces miren que ahí se cancelaría esta C de abajo con una de arriba. Entonces la energía quedaría, o sea, en otra forma la energía quedaría, la U es igual a, si no me equivoqué en nada, bueno, no sé cómo se llama fácil, bueno, vamos a ponerlo más sencillo, C por V cuadrado, espérense, aquí esto está mal, que sea V cuadrado del capacitor entre 2.
Listo, eso también es otra forma de llegar a la energía del capacitor. O sea que tengo dos formas de conseguir energía del capacitor. Vamos a agarrar esto que está aquí. Sí, porque si sé esto, también podría saber esto que está aquí. ¿Ven? O sea que en otras palabras, la energía de un capacitor podría ser, si conozco la carga total evidentemente la capacitancia, puedo saber cuánto es, pero también sería esta que está aquí, que sería más práctica. Porque por lo general uno sabe el voltaje y la capacitancia, que es justamente el caso que está acá. Yo puedo calcular energía aquí ya, porque solamente viendo esto que está aquí, porque aquí dice el voltaje máximo que se le puede meter, pues, depende de cuánto está en el circuito. Si se le ponen los 400 voltios y CC, ya sé cuánta energía tiene. Pero vamos a directamente acá, en este que está aquí. Yo voy a agarrar lo más común, el voltaje, que aquí dice que son 1.5, ¿sí? Porque tomo el multímetro y estoy viendo el voltaje sobre las placas, entre las placas. Ahí dice que es 1.5. Lo muestro porque no tiene que ser siempre directamente dependiendo de la batería. El voltaje es 1.5 y también tengo la capacitancia, que son 6.55 por la menos 13 Faraday. Vamos a ver si concuerda con este valor de energía. Vamos a agarrar entonces esta fórmula que está aquí y vamos a escribirlo aquí, ejemplo 3. Ejemplo 3. Abajo un poquito esto. Ejemplo 3. Aquí sería entonces, ¿cuánta energía ha acumulado dicho capacitor? Esa es la pregunta, ya con todo lo que se ha visto. Bueno, lo más fácil sería tomar la fórmula esta que está aquí, que parece como más práctica y más común, porque uno, por ejemplo, va a decir, bueno, cuánta voltaje se le puso el capacitor y la capacitancia, que está en el micro. Eso lo dice hasta la cosa afuera, porque uno no, por lo general no habla de cuánta carga tiene adentro el capacitor. Así que aquí sería simplemente, vamos a agarrar esto que está aquí, y a ver si concuerda con lo que está allá. Entonces aquí escribimos, bueno, voy a ponerla directamente. La capacitancia aquí es Profe, energía potencial. energía, ¿sí? Energía potencial, porque puede liberarla después. Pero en general sería energía. Y va a ser potencial porque la carga está ahí dispuesta para utilizarse. Así que sería, en general sería energía. Lo que pasa es que en las clases, yo me estoy yendo que las clases anteriores para conectar todo. Aquí, en las clases anteriores yo dije, aquí está. Aquí, yo planteo que la energía potencial eléctrica, está mal escrito esto, que la energía potencial eléctrica, yo la escribía así. Pero ahora bien, en términos general, energía para el capacitor. Así que usted le puede decir simplemente energía acumulada. Y obviamente, si yo agarro un capacitor y lo utilizo para encender un bombillo posteriormente, quiere decir que es energía acumulada, o sea, que tiene el sinónimo de energía potencial. Bueno, vamos a ver cuánta capacitancia tiene este capacitor que está aquí. Aquí dice que era 6.55 por 10 menos 13 Faraday. Vamos acá y escribimos aquí 6.55 por 10 a la menos 13. Disculpen. Aquí. 6.55 por 10 elevado a la menos 13 Faraday. Ahí está el capacitor ese. Ahora vamos a elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado el voltaje sobre el capacitor. Ya dijimos, estamos viendo que es 1.5 voltios elevado al cuadrado. Vamos a ver cuánto da este valor de energía acumulada. O sea, acumulada tiene la connotación ya de potencial, o sea, que es listo para ser utilizada. Y no es que está viendo la equivalencia, ¿no? Que Faraday y volt cuadrado, ¿cuánto es? Sabemos que la energía tiene que ser Joule. Si está todo bien hecho, Faraday por volt cuadrado debe ser Joule. Así que vamos a multiplicar 6.55 por 10 a la menos 13. Lo multiplico por 1.5 y después lo divido entre 2. Aquí dice que es 4.9. Bueno, dice 1, 2, 5. Bueno, no sé, 1, 5 por 10 a la menos 13. Vamos a ver si concuerda con lo que está allá o me equivoqué en algo. Cualquier cosa verificamos. A mí me da 7.3. Ah, espera que no le va al cuadrado. Ay, se me olvidó. No le va al cuadrado 1.5, se me fue. Ah, 7.13 por 10 a la menos 13. 7.13 por 10 a la menos Sí, 13.
a, menos 13. a la menos 13, por 10 a la menos 13 y joule. Pero déjeme anotar una cosita antes de pasar a otra diapositiva. 7,36. Voy a ver cuánto me da a mí. 7,55. Bastaría solamente dos números después del punto, ¿vieron? Porque, Sí, es 36, disculpe, me equivoqué. voy para allá, voy para allá. Aquí sería 36. 7,36. Déjenme verificar esto. Porque tengo que dejarlo nítido para la captura de pantalla. Para que puedan estudiar de ahí. 6,55 por la menos 13. Igual yo estoy utilizando el libro. Multiplicado por 1,5 al cuadrado. Se me pasó el cuadrado ese. Y después eso entre 2. 7,36 por la menos 13. Muy bien. Entonces, eso que está ahí, vamos a ver si concuerda con lo que está en el simulador. En la línea aquí dice energía almacenada. Ahí está, ¿ven? Él lo redondea. Sí, porque miren que lo que está poniendo ahí, ustedes no se dejen, no se incomoden por si es redondeo o no, porque ahí no está plenamente en notación científica. El simulador no lo puso en notación científica, lo puso fue así, 7,74 por 10 elevado a la menos 12. A la menos 12. Y ya sabemos que eso es joule. Y claro, ahí sería fácil ver que lo único que hay que hacer es mover el punto. Si lo corro hacia acá, ya sabemos lo que pasa. Si lo corro hacia acá, el número crece, así que esto tiene que disminuir a menos 13 y concuerda exactamente con lo que tengo aquí. Él pone entonces 7,4 por 10 a la menos 13. ¿Ok? O sea, este número que está aquí es el mismo que está allá. Pero no sé hasta ahí. Diga. Sería picojoule. Nano, porque nano es a la menos 9 y pico creo que es a la menos 12. O era fecta, no me acuerdo. Pero creo que sería, pero una cantidad una cantidad de pequeña energía que él puede acumular ahí. Bueno, yo creo que por eso también lo puso así, para que sea más, uno lo pueda reconocer. Pero hasta ahí no sé, una pregunta de algo. Mire que lo que está aquí, todo lo que está aquí, ya hay información, tenemos información de la capacitancia, de la capacidad de resultar un profesor de placas paralelas. Tenemos cómo es su capacitancia, que depende. Ahora viene la parte más importante. ¿Nos queda algo de tiempo? Sí. Cuando se mete un dieléctrico. Vamos a dejarlo así todo como está aquí, pero vamos a meter un dieléctrico. Ahora viene la parte tediosa. Voy a intentar aquí, en este que está aquí, meter todo igualito. Vamos a quitar esta cosa que está aquí, a poner aquí. Para mantener los valores. Miren lo siguiente. 5 aquí, 5 milímetros. Vamos a ver, aquí 5. Esto que está aquí, vamos a borrarlo. No sé si borré acá también. No, acá no. Aquí 5 milímetros. Ahí está, 5 milímetros. Y acá era 370 milímetros cuadrados. 370. Así lo consigo, 370. Esto me está costando. Aquí está. Ahí está, 300. Ahí está, lo conseguí. Entonces ahí metemos los 5 voltios. Ponemos la capacitancia, la carga, la energía. Bueno, el voltaje ya sabemos que es entre las placas es 1,5 porque fue lo que puse allá. Muy bien, vamos a quitar ese capacitor. Hasta ahí todo igualito. Excepto que no he metido pero aquí hay algo diferente. No sé si. Pero yo como, no lo he metido todavía porque sale ese. Hay algo que no puse bien. 5 milímetros y 370 milímetros cuadrados. 370 y 5 milímetros. No entiendo por qué. Todo está igualito. 6 por menos 13. Hay algo que está diferente aquí, no sé qué es. Y ahora mismo no lo puedo averiguar porque ya se me está acabando el tiempo. Desconectar todas las cargas. Mostrar todas las... esto no pinta nada bien. 0,98 por menos 12. Esto está bien, sí. Es la misma cosa. Y aquí es... es la misma cosa. Todo es lo mismo, solo que aquí corrieron el punto. Ya sé que era. Bien, entonces, hasta ahí como van. Miren que aquí
donde dice dieléctrico, que es el segundo, la segunda icono que tiene, puse las mismas condiciones, puse la misma separación entre las placas y la misma área transversal, ¿ok? Lo único que voy a hacer ahora diferente es introducir aquí un dieléctrico. O sea, voy a meter aquí un aislante de electricidad, pero uno específico. Vamos a poner uno muy común. Vamos a poner el teflón. Vamos a poner teflón, que es 2.1. Entonces, aquí viene, vamos a meter esto aquí. Vamos a ver cómo eso modifica todo, ¿ok? Vamos a hacerlo en los 6 minutos que nos quedan, calcular solamente eso. Entonces, ¿qué significa ese 2.1? Entonces, la constante dieléctrica. Entonces, ahora, ¿cómo aquí? Vamos a poner, esto debe ser aparte. Ahora vamos a hablar aquí, constante dieléctrica. La constante dieléctrica. Esta parte es medular, lástima que se acabó el tiempo. Bien. ¿Qué es la constante dieléctrica? Bueno, simplemente vamos a poder llamarle K. Bueno, realmente es kappa. El nombre es kappa. Sería, perdón, sino la epsilon sub 0 o la permitividad eléctrica ahora va a ser igual a kappa, esta constante llamada constante eléctrica, multiplicada por epsilon sub 0. Vamos a poner puntito. Epsilon sub 0. Epsilon, o sea, con el espacio vacío. Entonces, la constante eléctrica va a ser kappa. Vamos a ponerla aquí. Aquí va a ser esa K. Así le ponen varios libros de física que ponen eso. Y de electrónica. Entonces, ahora miren que en el simulador le metí teflón y el teflón es 2.1. Quiere decir que aquí va a ser, si es teflón, kappa va a ser igual a 2.1. Entonces, ese es para el caso del teflón. Teflón. Entonces, ¿sabes cómo eso modifica la constante de permitividad eléctrica y todo lo demás? Así que ahora cuando escribo la capacitancia, vamos a agarrar la capacitancia, creo que la calculé por acá. Esta que está aquí, ahora escribimos aquí. La capacitancia se puede modificar. La capacitancia queda modificada como entonces ahora sería, vamos a tomar esto que está aquí, no sé si puedo copiar, aquí está, sería, quitar esta epsilon, ponemos solamente epsilon, entonces aquí sería, vamos a llamarle, bueno, kappa por epsilon sub 0, multiplicado por A sobre D, porque eso no fue modificado. Y entonces vamos a llamarle a Q sub 0, digo, la capacitancia sub 0, por acá. La capacitancia sub 0 sería igual a lo que era epsilon sub 0, como era originalmente, por el área entre D. ¿Okay? Eso vamos a llamarle ahora así. Vamos a llamarle así. Por ende, yo podría hacer que ahora la capacitancia de forma general sea igual a kappa multiplicado por la capacitancia sub 0. Porque ya tenemos todo lo anterior, solo que con sub 0. ¿Me explico? Así que, donde era esto que está aquí, ahí ahora voy a llamarle así. O sea que en otras palabras, donde dice, vamos a agarrar las fórmulas correspondientes, esta que está aquí, vamos a agarrar esto que está aquí, copiarlo y vamos a analizarlo para cualquier tipo de sustancia. Perdón, aquí no es. Se me está yendo el tiempo, ya no voy a poder hacer esta cosa. Por consiguiente, entonces, aquí. Por consiguiente, queda, ahora sería, aquí sería, la constante quedaría, la nueva carga
vamos a despejar esto, pues creo que cómo sería, porque la capacitancia es modificada y el voltaje es constante porque está conectado a la batería, la carga es modificada, la carga que puede acumular es modificada. Despejo aquí, así ya lo había hecho. La carga va a ser igual a la capacitancia multiplicado por V sub C. Como está conectado a la batería, se mantiene fija. Entonces, esto va a ser igual a la constante eléctrica multiplicado por C sub 0 multiplicado por V sub 0, porque en este caso no está conectado. Entonces, la única diferencia de la carga que debería acumular ahora es la nueva que está aquí. Ya sabemos cuánto es la carga sub 0, así que yo pudiera decir aquí también, porque este es el caso anterior, esa V sub 0, que era la carga cuando no había nada de por medio, era, vamos a poner Q sub 0. O sea, la carga que acumuló cuando no había nada de por medio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es modificada para por lo menos hacer ese? En este caso, cuando este flon, entonces aquí sería, ya para culminar, se me fue el tiempo. Después de la próxima clase voy a hacer la energía y todo lo demás que se modifica. Pero la carga que acumula el capacitor, ahora, tomando esto que está aquí, sería esta que está aquí. Y simplemente, ya yo sé que el teflón es 2.1 y la carga que acumuló, ¿cuánto era? En este caso, dijimos que la carga era, y vamos a llamarle Q sub 0 ahora. Aquí la carga, en los datos que yo agarré, era esta que está aquí. Vamos a tomar esto que está aquí, copiar, y vamos a pegarlo acá. Eso se podría hacer también si se multiplica directamente con la capacitancia, profe. Ajá. También sí, lo mismo. Entonces aquí sería 9.8. Usted lo despejó para conseguir específicamente la carga luego de introducir el dioeléctrico. Ajá. El dioeléctrico, no. ¿Cómo era el? Sí, yo introduje el dieléctrico, sí. Y entonces él lleva consigo una se le asocia una constante dieléctrica. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Vamos a multiplicar eso. Bueno, vamos a multiplicar 2.1 multiplicado por 9.825 por 10 a la menos 13. Me sale que ahora es 2.06, por allá otros números más, por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Aumentó ahora. Me parece que sí, aumentó porque está multiplicándose. Entonces ahora sería por 10 a la menos 12. Por 10 elevado a la menos 12. Coulomb. A ver si no me equivoqué en nada. Ya para culminar, 2.10 por 10 a la menos 12 Coulomb. Sí, porque aquí se introduce directamente así la constante eléctrica. Aquí lo introdujo aquí. Entonces, esto que está aquí era el caso anterior. ¿Sí? Todo lo que caso era asociado. Así que vamos a ver cuánto da ahora. Vamos a copiarlo aquí. Y al introducir el eléctrico, ahora la carga aumentó. La carga acumulada por el capacitor aumentó. Y dice que es, vamos a ver si concuerda con lo que dice acá. Aquí dice que la carga, ¿dónde está? Aquí, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Concuerda con lo que acabo de decir. Mire que la carga aumentó. La carga aumentó. Ahí está. Se le queda 2.06 por 10 a la menos 12. Miren que el voltaje no va a cambiar porque está conectado a la batería. Si yo quitara la batería y meto el eléctrico, cambia el voltaje. Pero en este caso, como está conectado a la batería pone sus condiciones de diferencia potencial. Así que el voltaje no se modifica. Pero sí se modifica la capacitancia, que no lo calculé. Pero es facilito. Yo lo haré en la próxima clase. Y en este caso, por lo menos se modificó la cantidad de carga que puede acumular el capacitor. Miren que lo modifica. Entonces, la próxima clase hay que abordar cuando se quita la batería y cuánta capacitancia adquiere ahora. Pero evidentemente va a ser afectada porque quita aquí, con esta fórmula que está aquí. Esta que está acá. Ahora, el otro detalle para solamente mencionarlo, porque no va a hacer ningún tipo de cálculo, es el asunto de la energía potencial. La energía, pues, sobre el capacitor. Porque miren que va a cambiar la energía. Y se ve aquí, porque ahora
El voltaje fijo, si dejo la batería conectada, pero como va a cambiar la capacitancia, va a cambiar la energía acumulada. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar así entonces.